Vayamos al segundo libro de Samuel, capítulo 12. Del verso 1 en adelante. Estamos en la época o en el tiempo del reinado de David. Y en este capítulo tenemos un asunto delicado, de hecho grave. Vamos a leer. Un día el Señor envió a Natán, quien era un profeta, a hablar con David, y Natán le dijo. Antes de continuar leyendo, hagamos relación con el contexto en el capítulo 11, verso 26. Dice: cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto. Pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella y la hizo su esposa, y ella le dio un hijo. Préstele atención a ese punto, lo que hizo David. Pero esta acción de David no le agradó al Señor. ¿Puede usted identificar cuál fue tal acción? Piense en ese planteamiento. Dice, pero esta acción de David no le agradó al Señor. Hagamos un recuento de las acciones. Primero, tenemos que mandó matar al esposo de Urías, mandó matar a Urías, esposo de esta mujer. Él fue expuesto en las primeras líneas de la batalla, fue acercado a la muralla y el fuego enemigo lo alcanzó. Pero esto fue por órdenes de David, órdenes escritas. Esto fue ya un caso en donde David, con alevosía y ventaja, quería que lo mataran. Y de hecho, él fue el que dio la orden de que así fuera expuesto este soldado muy valeroso. Lo dejaron solo y fue presa fácil del enemigo. Cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto, se vistió de luto, pero después de que ella guardó el luto, David mandó por ella. Ahí está otra acción. Y la hizo su esposa. Y ella le dio un hijo. Allí hay otra acción. Bueno, pero esta acción de David no le agradó al Señor. Recuerde que el verso 26 dice, cuando la mujer de Urías supo que su esposo había muerto. Allí tenemos la acción. Entonces entra el capítulo 12 y tenemos que tenemos al mismo Dios con una declaración en su corazón. Él dijo, esto que hizo David no me agradó. Esto que David hizo no me agradó. Vean eso, Quiero hacerles hincapié, quiero serles repetitivo, porque son
pocos los personajes o las figuras que están en esta historia, pero cada una tiene una actitud muy marcada. Aquí tenemos la actitud del Señor. No le agradó la acción de David. Entonces un día el Señor envió a Natán a hablar con David y Natán le dijo, Natán era un profeta de Dios, entonces lleva una palabra de Dios y fue enviado por Dios y entró directamente hasta la presencia del rey, el rey David. Vine a hablar contigo, David, y entonces le dijo, en cierta ciudad vivían dos hombres. Uno de ellos era rico y el otro era pobre. Lo que el profeta Natán comienza a exponer es una ilustración. El valor de esta ilustración es importante porque habla de dos hombres que viven en la misma ciudad, pero uno era rico y el otro era pobre. La primera cuestión que tenemos al respecto es, tenía que comenzar esta ilustración con el estatus económico, con la declaración del estatus económico de uno y de otro. Sí. Es que al llevarnos al ejemplo o a la semejanza o al laboratorio que crea el entendimiento y le da a la mente de David la revelación o el impacto de sus acciones, el Señor trae esta historia rica en posiciones que guardan las dos figuras para asemejar a David en toda su realidad. Y dice, uno de ellos era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita que había comprado y criado y que era como su propia hija, pues comía de su mesa, bebía de su vaso y dormía en su regazo. Era como de la familia, pues había crecido con él y con sus hijos. A ver, tomemos parte en esta historia, porque de un desagrado que tiene Dios totalmente fuerte, Él nos lleva a una historia en donde combina la riqueza con la pobreza. ¿Cómo es eso? Él nos lleva a una ciudad en donde vive un rico y un pobre. Entonces, ¿qué es ser rico? ¿Qué es ser pobre? La diferencia, en el verso 2 la leemos y la entendemos con toda claridad. Tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre solo tenía una corderita. Y vean esto, que había comprado. Entonces, el pobre tiene dinero, pero es limitado porque su ingreso solo le alcanza para una corderita. Y cuando el hombre pobre usó su dinero para comprar esa corderita, porque dice el texto que la había comprado, la compró desde pequeña, desde recién parida, que está en su valor más económico, diríamos más barato. Luego, el carácter de ese hombre pobre es de un cuidador, un buen pastor. La crió, la alimentó, la traía consigo en sus brazos, la ponía junto a él cuando él comía, la
relacionaba con sus hijos. Este hombre pobre tenía hijos. Entonces, las diferencias. El rico tiene muchas veces más y aún mayores en cantidad son sus cuentas de ganados, etcétera, y en géneros. El rico tenía vacas, el pobre solo tenía una. ¿Ven? Es muy importante que tengan en mente la realidad que es el concepto de ser pobre, pero a diferencia de un rico. Es muy importante cómo el texto nos permite poner a dos, que el pobre solo tiene una corderita, la unidad, pero el rico tiene bastos ganados o cabezas de ganado. Entonces el pobre tiene recursos limitados. Si se trata de tener un animalito, solamente puede comprar una corderita. Entonces dice, un día el hombre rico recibió a un visitante y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó para su visitante. El rico, en esta acción del rico hay vileza. Ahora, aquí es donde nuestro entendimiento nos manda señales, porque nos dice, entonces ser rico es ser malo. No. Esto tenemos que comprenderlo, porque es la trama, es el drama, por qué esta historia comienza con riqueza y pobreza en dos figuras separadas. La mentalidad del pobre es darse cuenta de que lo que él tiene es una cantidad mucho menor que lo que los ricos tienen. Cuando el pobre ve cuánto tiene un rico, el pobre dice, verdaderamente sí soy pobre. Y cuando el rico ve cómo viven otros, y el rico cuenta cuántas cosas el otro tiene, entonces el rico dice, verdaderamente aquel es un pobre. Es muy importante esta historia porque es cuando la sociedad misma, nosotros y nuestros vecinos, usamos la palabra pobre y usamos la palabra rico entre nosotros. Entonces, comienza uno a vivir un lenguaje social o socialmente, ¿sí? Entonces, toda persona ya sabe si tiene pobreza o riqueza, toda persona. Y es un sentido relativo porque tú mides si lo que tienes es menor en cuanto a ver o en cantidad que el otro, que el de tu izquierda o el de tu derecha. Pero también tú vas a tener más que mucha gente. Entonces, el concepto de riqueza y pobreza primero es un asunto de el valor de tu hacienda, cantidad, se puede contar y se puede decir, aquí hay la cuenta de una ovejita, pero en otra colonia hay otra persona, hay una persona que la cuenta da 100 ovejas, por ejemplo. Entonces, el rey David está oyendo esta historia con mucha atención
Él es un rey, Él es alguien que le presta atención a la sociedad. Cuando Él escucha de que hay un hombre rico y hay un hombre pobre, eso fue lo que le llamó la atención y le prestó atención a la historia. Si tomamos la misma postura de atención o de atender que tuvo el rey David, mucho nos ayudamos, porque están dos patrones, el de pobreza y de riqueza, pero en tu subconsciente tú ya estás inclusive maldiciendo a uno y bendiciendo a otro en el sentido de calificarlo. Ser rico es malo. Y entonces nos metemos en una confusión. Bueno, tener más ovejas que el otro no es malo. Y tener yo menos cosas que el otro no es malo. Por ello, la primera persona en tomar una postura y manifestarla es el Señor en el capítulo anterior, en los versos que lo finalizan, porque allí dice, esta acción le desagradó al Señor. ¿Esta qué? Acción, dígalo conmigo, acción. No es un asunto de cantidades, sino de acciones. Es muy interesante aquí estos finos hilos. No es un asunto de cantidades, sino de acciones. Dios se disgustó, se desagradó, no del pobre por ser pobre, sino del rico por cómo actuó, por lo que hizo. Es una acción, no es una condición de ser, sino que es una acción. Hay que tener bastante cuidado en estar claros y precisos en esto. Entonces, verso 4, un día el hombre rico recibió a un visitante. Los visitantes los tenemos en periodos intermitentes. Los visitantes reciben nuestra hospitalidad. Hay que ofrecerles y piden comida de 3 tiempos y ensalada y plato fuerte y me das postre. Y ya andamos yendo a Don Chonito por postre o a Los Chatos por postre y es un visitante, hay que darle. Y se vale repetir. Sí, y hay que darle, es un visitante. Y si llega con toda la familia, hay que darle. Entonces, el rico le va a ofrecer exactamente la hospitalidad como un pobre lo haría, pero en otra escala. Pero el asunto es que el rico fue a quitarle la única oveja al pobre. Y dice el texto en su contexto, y esta acción le desagradó al Señor. Aquí la intervención divina que Dios hace al rey David es que todos los reyes que somos nosotros, poniéndonos en ese conjunto, en esa dimensión del reino, es que hay acciones que son de todos los días, probablemente, o que son de una vez al año, pero ya han sido costumbres o costumbre una y otra vez. Hay acciones que no las hemos revisado a ver si tienen calidad moral aceptable, en el sentido de que si son agradables a Dios o no. ¿Saben? Cuando tú haces una acción, el hacedor se agrada, sí, pero hay un observador que es Dios,
y él toma una postura o fija una postura. La acción la tomó David, pero Dios se desagradó. ¿Sabes una cosa? Eso indica que tú puedes hacer todo lo que se te ocurra. En un sentido humano, sí. Haces esto aquí, allá, quitas, pones, etcétera. Pero ¿cuánto de todo ello es una desagradable acción ante el Señor? Y eso es lo que vamos a revisar. Entonces, dice, y como no quiso matar a ninguna, y como no quiso matar a ninguna de sus ovejas o vacas para ofrecerle de comer al visitante, fue y tomó la oveja del hombre pobre y la preparó, o sea, la sacrificó, la hizo cordero, brochetas de cordero a las finas hierbas. Ay, ay, ay. Y entonces el hombre pobre se quedó sin su única oveja. Y el hombre rico no tocó ninguna de sus ovejas. Termina la intervención de Natán el profeta y dice el verso 5, David se puso muy furioso contra aquel hombre y le dijo a Natán, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte. Oh, eso es buen juicio, buen juicio, buen juicio. ¿Saben? Las cosas más difíciles de resolver son los casos entre la riqueza y la pobreza. Oh, sí, oh, sí. Son los más difíciles de resolver porque se mueven las más profundas entrañas y fibras del ser humano. Es por eso que esta historia fue presentada así. Fue presentada así. Las cosas más álgidas, crudas, difíciles de resolver es entre los ricos y los pobres. Pero Dios está mostrando su postura y eso es lo que va a resolver. Siempre cuando tengan un caso así, fíjense en el Señor, en su palabra, porque la postura que Él tome ya es jurisprudencia, ya es ley, ya es caso jurídicamente resuelto, ya es un caso juzgado y no se puede juzgar dos veces, ya hay un dictamen, ya hay un juicio de un juez emitido ya. Vayan a la palabra, eso es muy interesante, eso es muy poderoso, porque los casos continúan, son serios estos casos. Entonces, juro por el Señor que ese hombre merece la muerte, y por haber actuado así, sin mostrar nada de misericordia, sin mostrar nada de misericordia. Entonces, tomemos nota, las mismas reglas o la moralidad que debe seguir un rico es lo que debe seguir un pobre, porque es para los corazones mostrar misericordia. Hay misericordia que un pobre puede mostrar a un rico y hay misericordia que un rico puede mostrar a un pobre. Pero si ninguno se muestra misericordioso, ahí está el problema. ¿Qué quiere decir esto, pastor? La misericordia es un valor mayor a la pobreza y es un valor mayor a la riqueza. En toda negociación muestren misericordia.
porque la misericordia es aquí en el buen juicio que el rey David hizo, es demandada, dice el rey David, y por haber actuado así, sin mostrar misericordia, esa gran palabra. Eso fue lo que mostró el buen samaritano al hombre que estaba caído, tirado, desangrándose, inconsciente y con heridas graves de muerte. Mostró misericordia. Hay elementos de misericordia. Él usó el vino, el aceite, las vendas y lo puso en su burrito y lo hospedó en un pequeño hotel. Elementos de misericordia, diga conmigo, elementos de misericordia. Son útiles tanto para los ricos como para los pobres, porque son elementos que comunican un valor promisorio. ¿Qué le costaba a ese hombre rico escribir un debo y pagaré? Préstame tu oveja, te la voy a pagar al 4 por 1, la firma del rey, etcétera. Sí, señor rey, etcétera. Entonces, cuando la misericordia es parte de tu vida, el rico es un buen rico y el pobre es un buen pobre, en el sentido de que viven en paz entre hermanos. La carrera del pobre no es ver al rico y decirle, espérame, es que tú tienes 100 y yo tengo 1. No, no es así. La carrera del pobre es ser buen amigo del rico, porque el rico sabe algo que el pobre ignora o que el pobre no está atendiendo. El rico y la carrera del rico es crecer en misericordia. Crecer en misericordia. Es que la palabra riqueza no es solo un asunto de cantidad, sino de elementos de valor espirituales. ¿Estás creciendo en misericordia? Entonces, dice, tiene que pagar 4 veces más el valor de la oveja. Oh, el rey David se sabe las tablas. Sabe el valor futuro, sabe el valor del interés compuesto, en tanto que se debe reponer la oveja. Eso es un juicio soberano del rey. Eso es ley. Y ahí está el rey David tan atento que ya está emitiendo su juicio soberano. Entonces Natán le dijo, tú eres ese hombre. Entonces, ahora los llevo, después de la ilustración, a la aplicación que es el entendimiento. Nosotros podemos entender lo mismo que entendió David. Y la primera parada para entender, se trata de entender la postura desagradable que Dios tomó. Y también entender la postura
agradable, porque fue antes de la desagradable, la postura agradable que Dios tenía con David. Recuerda, fíjense bien, las acciones agradan o desagradan, ¿de acuerdo? Ese es un principio. Miren, vamos a revisarnos, es que por eso nos reunimos. A ver, fulanito, te tardaste en esto, tanto, te pasaste de lo normal. Y si fulanito responde, ¿y eso qué? Así soy, híjole, mano, ay, ay, ay. Ciérrenle la boca. No, es decirle, eso me desagradó. Eso me desagradó. Entonces, sé humilde en recibir cuando tus acciones desagradan a alguien. Te van a decir. Dios le mandó a David un profeta llamado Natán para decirle lo desagradado que estaba. Oh, Dios es así. Él es la persona a quien debemos imitar. Entonces, vamos a ver la postura de Dios antes de su desagrado. ¿Quién causó el desagrado de Dios? David. ¿Cómo lo causó? Teniendo un hijo con su nueva mujer. No, la acción maligna comenzó desde el corazón de David y se materializó mandando asesinar a Urías, el esposo de Betsabé. Entonces, dice, así ha dicho el Señor Dios de Israel. Y lo que van a escuchar es la actitud de misericordia hacia el rey David desde los comienzos del reinado de David, para que vean cómo es la misericordia, cómo es la misericordia tan favorable hacia ti. Todo lo que van a escuchar es la postura de Dios antes de desagradarse de David. Fíjense bien, vean cuántas ideas declaradas hay allí. Yo te consagré como rey de Israel. Díganme si eso es del agrado de Dios o desagradable. Eso es agradable, ¿verdad? 1. Yo te consagré como rey de Israel. Número 2. Yo te libré del poder de Saúl. Saúl lo persiguió muchas veces. Eso es ver a un Dios agradado que cuidaba a David. Número 3, yo te di el palacio que fue de tu Señor. A ver, la voz de la primera persona es la persona presente, habla, yo. Y luego dice, te di, te di. ¿Saben? Esto es agradarse. Esto es misericordia. Esto es agradable de parte del dador. Y te puse en tus brazos a sus mujeres. Además, yo te entregué las tribus de Israel y de Judá. ¿Cuántas cosas le está relatando Natán de parte de Dios que Dios se agradó de otorgarle, darle, favoreciendo a ese rey que comenzaba sus 40 años de reinado en Israel y en Judá? Ahora, tomen ahora ustedes una postura respecto a Dios, porque Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Habían conocido a Dios en esos modos, en esas expresiones de
Él está sacando su pensamiento. Y yo te di esto, y yo te entregué, y yo te puse, y yo te hice. Tú quieres decir, haz eso conmigo. Él lo hace. Él lo hace porque no hace acepción de personas. Quiero que vean a Dios, estúdienlo, hagan su análisis. Dios está añadiéndole a ese joven rey desde sus comienzos, añadiéndole todo lo que necesita, todo cuanto le hace falta para fortalecer su reino y mostrar en él su gloria. ¿Se dan cuenta de ello? Le entregó el poder de la casa de Saúl, le dio el palacio que fue de su señor. Y esta expresión siguiente, que está sombreada en amarillo, es lo que vuela nuestro entendimiento, lo hace abrirse, expandirse. Dice la expresión, y por si fuera poco, a ver, y por si fuera poco, y por si esto fuera poco. Esto es lo que hoy, en esta intervención de Dios al rey David, llegando a este punto, les quiero exponer al profundo y desglosado detalle. Tenemos a ese mismo Dios con las mismas intenciones. Es su propósito, es su propósito. El ser humano no le da su propio propósito a Dios para que luego Dios se lo trabaje de él hacia el ser humano. No. Es el propósito de Dios, él lo cumple en el ser humano. Aquí tenemos que pudo haber sido una realidad de que David un día le hubiera dicho a Dios, gracias por darme tantas cosas, pero se me hacen pocas. Claro, David, no te preocupes. Si esto se te hace poco, ¿qué dice la siguiente línea? Yo estaba dispuesto a darte mucho más. ¿Están conociendo a ese Dios? ¿O tenemos una idea diferente de Él que es extrabíblica? ¿O es un Dios basado en las experiencias humanas nuestras? ¿Cuántos de ustedes le han dicho a Dios, gracias por todos los logros que tú me has dado, pero se me hacen muy pocos? Dios nos respondería, no te preocupes, no eres la primera persona que me lo dice, me lo pudo haber dicho David. ¿Han hablado así con Dios, hermana Elvira, hermana Azucena, hermano? ¿Han hablado así con Dios? Ese es el Dios que no lo puedes calificar como rico o pobre, sino como misericordioso. Ese es el valor de la misericordia. La misericordia puede escucharte cuando le dices, me has dado mucho, pero se me hace aún poco, quiero más. Ese es el valor de la misericordia de ese Dios. Es por eso que los llevo a este punto, en este caso de David, de su reinado, en el caso tuyo, de tu vida de fe. Y por si esto fuera poco, y por si esto fuera poco, yo estaba dispuesto a darte mucho más. Vamos a un compare de ese versículo, por favor. Aleluya. Amén. Hágase así para que no se le cierre el ojo.
dice un compadre, pues tú, David, eres ese hombre. Y ahora el Dios de Israel quiere que oigas esto. Yo te hice rey de todo mi pueblo. Yo te cuidé para que Saúl no te matara. Hasta te di su palacio y sus mujeres. Y aún te habría dado mucho más si tú, José, si tú, Carlos, si tú lo hubieras querido. Si tú, Ramiro, si tú, Saúl, lo hubieras querido. A ver, es que esto está muy atractivo, muy interesante, o no llega tarde esta palabra a nuestra vida, a mi vida, pero hay una parte que es el extra, y ese extra o una añadidura es aquella que se me puede dar si yo la quiero, si yo tan solo la quiero. ¿Por qué pensar en añadirnos algo extra? No, pues es que mira, cuántas cosas ya tengo, he logrado mucho. No. Si el Señor te describe desde dónde has venido, Él se va a llevar el crédito. Yo te puse, yo te hice, yo te di, yo te añadí. Y un día me hiciste una oración. Se me hace poco. Otros tienen más que yo. No te preocupes, hijo. David pensaba igual que tú. Yo estoy dispuesto a darte aún más si tú lo quieres. Diga conmigo, sí quiero. Vamos a más versiones, por favor, otra versión. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además de esto te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto es poco, pausa. Vamos a mirarnos los unos a los otros o vamos a reflexionar por nosotros mismos. Piense, lo que tiene es poco a manera de decir que quiere más, yo sí. ¿Qué dice usted? Pero dígalo no con la cabeza, sino con la lengua. Sí, así a la española o a la espartana. Sí. O sea, es que mire, vea el texto. Y si esto es poco, no deje a Dios esperando. Dice el Señor, es que llevo toda la vida tuya esperando que me digas, Jesús, si es poco o mucho. Y ya, ahí está Jesús sin decir nada. Y el hermano fulano de tal se murió y nunca dijo si era poco o mucho. Nunca me dijo, dice el Señor. ¿Habían visto este pasaje? ¿Habían visto ese momento? Y si esto es poco, es hasta que usted, Pedro, Olga, es hasta que ustedes declaren cuando aquello es poco, que entonces se remiten ustedes mismos a Dios para decirle, quiero más. Cuando ustedes no han declarado que aquello es poco, nunca saldrá el quiero más. ¿Cuántos están viendo ese punto? Entonces, ese es el asunto con nosotros a la hora de usar el dinero, a la hora de usar, contar las ovejas, porque aún el más pobre va a decir, lo que tengo lo compré con mi dinero. Es un pobre que sabe
de negocios, simplemente está limitado por cualquier circunstancia. Pero ese hombre de la sola oveja dice que compró la oveja, no se la regalaron, no se la robó, no se la encontró, la compró. Eso es honradez. Eso es hacer negocios como cualquier otra persona. Simplemente alguien ha hecho crianza de ovejas o ha invertido y en otra. Y ahora es rico. Pero vean este punto. Ahora Dios está tratando con el rey. David, yo te di esto, por lo tanto tú tienes esto. Yo te hice esto, por lo tanto tú eres este. David, ¿es poco lo que ahora tienes? Dime, David, si se te hace poco, y la respuesta es lo que nos impacta. La respuesta es lo que nos excita en el sentido espiritual. La respuesta es lo que nos aviva. Yo te añadiré tales y tales cosas. Sí, pero no me has dicho si lo de ahorita es poco. Hugo, no me has dicho si lo de ahorita es poco. Saben, para que ustedes sepan cuánto va añadido en el haber, tienen que escuchar a Dios decir, te he dado esto, y esto, y esto, y esto, y esto. Coma. Y si todo aquello se te hace poco, dime, para añadirte tales y tales cosas. Otra versión, por favor. Y si esto es poco, yo te añadiré tales cosas. Otra. Y si esto es poco, te añadiré aún cosas mucho mayores. Amén. A ver, otra versión. Y si esto fuera poco, te habría añadido muchas, te habría añadido. Ya para finalizar y para concluir, ¿qué le está comunicando Dios a David? Un principio del reino. Un principio del reino. El principio es este. Anótenlo, por favor. El que añade es Dios, quien está dispuesto a añadirnos tales y tales cosas es Dios. Ese es el lado positivo, esa es la declaración positiva de la verdad fundamental. Ahora voy con el lado negativo o el aspecto de una declaración negativa. A Dios le desagrada que usted se añada a sí mismo cosas. Y es lo que hizo David. Se añadió él a sí mismo la oveja ajena. Esa acción le desagrada al Señor. La pregunta es, ¿le entendimos a la historia? ¿Le entendimos al principio? ¿Saben una cosa? Ser rico o ser pobre es un asunto relativo, porque es entre tú y otro ser humano, no es entre tú y Dios, es entre tú y otro ser humano. Dios y tú, o la relación entre Dios y tú, es un asunto de
principios. Y es de fe, o son principios de fe. Por eso en el Nuevo Testamento se nos habla de la fe que agrada a Dios. La fe que agrada a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, dice el capítulo 11, al final, esta acción le desagradó a Dios. Usted puede decir, ¿qué acciones humanas le desagradan a Dios? Bueno, sí, tiene su lado de humano, porque hubo un actor material, hubo un autor intelectual y él mismo fue el autor ayudado, autor material ayudado, pero él dio la orden. Entonces, hablando del rey David, el principio del reino es: Dios no quiere que tú te añadas a ti mismo. Él te lo acaba de decir. Yo soy el que quiero añadirte más cosas, pero tú tienes que decirme si aparte de lo que te he dado quieres más. Porque cuando uno va y le quita al otro sin misericordia, tal acción le desagrada al Señor. Entonces, la misericordia tiene una capacidad promisoria de retorno con creces. El rey David dijo, 4 veces más debes regresarle. Aquí el principio lo quiero señalar con toda claridad, precisándolo. Está en el verso 8, 12:8. Yo te he dado esto más esto, Randall. Ya me dijiste si lo que te he dado hasta donde vamos es mucho o es poco, David. ¿Qué te diría tu hermano que te conoce? Oye, varón, tienes tantas cosas que no usas ni la mitad. ¿Qué te está diciendo allí? Pero el corazón de uno puede tomar una postura por los planes que tengo, por mi capacidad que la estoy desarrollando, por el potencial que lo estoy llevando a llegar a ser aquello. Esto es poco. Ah, bueno, no te preocupes, dice el Señor. Lo que el Señor quiere que tú sepas es que tu lenguaje no le asusta, no le incomoda. Porque el Señor dice, una vez yo le dije a un rey que si él quería más, yo le podía dar más. ¿Qué quieres tú? Estas son las palabras de parte de Dios, posicionándose Él mismo en un modo, en una actitud a favor, y eso es misericordia a favor del ser humano cuando hay una sociedad donde viven ricos y pobres. Es relativo. No eres rico en relación con Dios o pobre en relación con Dios. Es entre dos iguales de la misma naturaleza humana. Uno tiene una sola cosa, el otro tiene cientos o miles de la misma cosa o cosas mayores. Y Dios, les pregunto, ¿Dios es el que hace ricos y pobres? ¿Y a unos los hizo ricos y a otros los hizo pobres? No. La calidad que tiene David es que él le permite a Dios ser el dador que David necesita en su vida. David nunca puso al rey Saúl como el dador que él
necesitaba en su vida. David siempre tuvo a Dios como el dador que él necesitaba en su vida. Dador es ser la fuente, la única fuente. Y comenzó a fluir esa fuente hacia David. Y la fuente, que es el Padre, dice: te di esto, te di aquello, te di esto y te di otro. Pero un día le quitaste la oveja que tenía al vecino pobre, que no es como tú. Cuando tú te quieres añadir algo por tu fuerza a ti mismo, esa es la acción desagradable. Esa es la acción desagradable. Esa es la acción desagradable. ¿Ves el principio del reino? ¿Y cuál fue la resolución? Verso 9. ¿Por qué menospreciaste la palabra del Señor y actuaste mal delante de sus ojos? Al hitita Urías lo mataste por medio de la espada de los amonitas para quedarte con su mujer. Ahora, en castigo, la violencia jamás se apartará de tu propia familia, pues menospreciaste al Señor y tomaste como mujer a la esposa de Urías el hitita. Pero así dice el Señor: yo haré que el mal sobrevenga sobre tu propia casa. Ante tus propios ojos entregaré tus mujeres a tu prójimo, y a pleno sol se acostará con ellas. Lo que tú hiciste en secreto, yo lo haré a plena luz del día y en presencia de todos los israelitas. Y David le respondió a Natán: reconozco que he pecado contra el Señor. Y Natán le dijo: el Señor ha perdonado tu pecado y no vas a morir. Pero como los enemigos del Señor hablan mal de él por causa de este pecado tuyo, tu hijo recién nacido tiene que morir. Y murió. Y murió. Y murió. Cuando no hay misericordia, hay muerte. Sean misericordiosos. Seamos misericordiosos. A mayor cantidad de bienes, mayor la misericordia. A menor cantidad de bienes, siga declarando que el Señor es la fuente dadora que usted necesita para su vida. Nadie más. Porque la misericordia revela lo agradable de nuestra fe, y esa es la postura que busca Dios de nosotros. La misericordia puede darnos el lenguaje de la fe. Decirle un día a Dios: tengo poco, la verdad. Me he aguantado 20 años en la iglesia de decirte esto. No, dígaselo hoy. Hoy dígaselo. No se aguante. Hoy dígaselo: Señor, tengo poco. Tú le diste a David bastantes cosas que él anhelaba. Y aún le dijiste: y si todo lo que te he dado se te hace poco, yo te puedo añadir tales y tales cosas que son mayores. ¿Quién le propuso añadirle, continuar añadiéndole? Dios. El principio es: Dios es el que prometió añadir. Usted no debe añadirse a sí mismo. Ese es el principio doloroso al cual que David traspasó. Se quiso añadir él la oveja ajena. La mató y se la comieron. Amén. Entonces, esta es la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Aleluya. Bendito sea el Señor.